lo que no viste en la serie El Sultán, historias reales. La fortuna de Rustem, riqueza y legado. Como gran visir del Imperio Otomano, Rustem acumuló una gran riqueza, gran parte de la cual fue destinada a la construcción de edificios públicos, mezquitas y obras de caridad. Al fallecer, sus bienes incluían 815 terrenos en Rumelia y Anatolia, 476 molinos, 1.700 esclavos, 2.900 caballos de guerra, 1.106 camellos y 800 coranes, entre otros. La mezquita de Rustem, situada en el barrio de Fatih en Estambul, fue construida en su honor entre 1561 y 1563 por el arquitecto imperial Sinan. Aunque Rustem fue uno de los hombres más ricos de su tiempo, sus oponentes reconocían que nunca alardeó de su riqueza o poder y que, de hecho, fue uno de los primeros en contribuir al desarrollo del Estado con sus propios fondos. Se le consideraba uno de los pocos funcionarios estatales que no aceptaba sobornos. Su fortuna creció no solo por su estilo de vida modesto, sino también por su talento económico, que fue muy valorado por el sultán. Rustem financió muchas obras públicas y apoyó el desarrollo económico del imperio. Creó infraestructura como puentes, carreteras, bazares, almacenes, baños, hospicios, caravasares, conventos y escuelas, financiados en gran parte mediante el alquiler de sus propiedades. Entre sus logros, también encontró recursos para cumplir el sueño de Suleimán de construir la mezquita de Suleimán, 1550 a 1557, y otros proyectos de Mimar Sinan. Su reforma militar quedó incompleta a su muerte en 1561. En su testamento, detalló la distribución de sus propiedades, asegurando que sus fundaciones benéficas continuaran después de su fallecimiento y asignando a su esposa Mirima Sultán como albacea. Mirima Sultán, hija del sultán Suleimán y esposa de Rustem, completó su trabajo, incluyendo la mezquita Rustem. Este matrimonio, aunque no fue feliz, tuvo un carácter político y contribuyó al apoyo mutuo en proyectos caritativos y culturales. La hija de la pareja, Aysé Sultán, continuó el legado familiar. La historia de Hurrem y el detalle que no conocías. Hurrem Sultán, cuyo nombre original era Alexandra o Anastasia Lisovska, nació en la actual Ucrania a finales del siglo XV o principios del XVI. Desde muy pequeña, conoció el sufrimiento, ya que su madre, una esclava, fue maltratada por sus amos. A los 16 años, Hurrem fue secuestrada por los tártaros y llevada a Estambul, donde fue vendida al harén del sultán otomano Suleimán el Magnífico. En el harén, Hurrem empezó como una odalisca, la posición más baja. Sin embargo, su belleza y astucia atrajeron la atención de Aysé Hafsa Sultán, madre de Suleimán y esposa del sultán Selim, y Hafsa decidió educarla, enseñándole canto, bordado, danza e idiomas como turco, persa, griego y algo de hebreo. Su buen humor y habilidad para contar historias le valieron el nombre de Hurrem, que significa la risueña. A medida que destacaba, se ganó la envidia de las otras mujeres del harén, muchas de las cuales eran cristianas entregadas al sultán como regalos. Cuando Suleimán ascendió al trono, estaba casado con Maidebran Gulbear, una princesa de Crimea y madre de su primer hijo. Sin embargo, la relación entre Maidebran y Hurrem fue tensa y marcada por enfrentamientos. En una pelea particularmente violenta, Hurrem terminó con el rostro arañado. Al enterarse de lo sucedido, Suleimán se enfureció y, aunque Hurrem intentó tomar la culpa, el sultán expulsó a Maidebran del palacio. Este incidente llevó a Suleimán a liberar a Hurrem y hacerla su esposa legal, algo sin precedentes en la historia otomana, ya que ninguna concubina se había convertido en esposa de un sultán antes. Hurrem asumió el control del harén y tuvo una influencia significativa en las políticas del Estado, a pesar de no tener un cargo público oficial. Además de su papel en la política, Hurrem fue una gran mecenas. Financió obras públicas, como la construcción de una mezquita, 2 escuelas y un hospital para mujeres en Estambul. También contribuyó a proyectos en la Meca y Jerusalén. Rompiendo otra tradición,
Suleimán permitió que Hurrem viviera con él en el palacio hasta su muerte, un privilegio que no se concedía a las concubinas, ya que normalmente las madres de los herederos debían mudarse con sus hijos a las provincias que gobernaban. Hurrem murió en 1558 a los 55 años y fue enterrada en un mausoleo construido por orden de Suleimán, junto a la mezquita de Suleimán en Estambul. 8 años después, Suleimán también falleció, y muchos dicen que murió de pena por la pérdida de Hurrem. Nunca se volvió a casar ni tuvo otra mujer a su lado después de su muerte. El poderoso Ebu Suud Efendi. Ebu Suud Efendi fue una figura central en el desarrollo de la jurisprudencia otomana y es reconocido por su habilidad para adaptar la ley islámica a las necesidades prácticas y administrativas del imperio. Nació en 1490 en una familia erudita, y desde joven mostró un gran interés por el estudio del derecho islámico, la teología y las ciencias. Fue educado por algunos de los más renombrados eruditos de su tiempo, lo que le permitió desarrollar una profunda comprensión de la ley islámica y de las necesidades de una sociedad compleja como la otomana. Durante su mandato como Sheikh-ul Islam, Ebu Suud Efendi trabajó para integrar las prácticas legales turco-otomanas preislámicas con la ley islámica. Sus fatwas abordaron una amplia gama de temas, desde cuestiones de propiedad y matrimonio hasta asuntos de Estado y administración pública. Uno de sus logros más notables fue la armonización de la ley religiosa con las necesidades del Estado, lo que contribuyó a fortalecer la autoridad central del Imperio Otomano. También jugó un papel importante en la reforma del sistema fiscal otomano. Antes de su intervención, había ciertas prácticas que entraban en conflicto con la Sharía, como la imposición de ciertos impuestos. Ebu Suud Efendi emitió fatwas que justificaban estos impuestos desde una perspectiva religiosa, lo que permitió a la administración otomana continuar recaudando ingresos de manera efectiva sin entrar en conflicto con la ley islámica. Además, es conocido por haber mantenido una estrecha relación con el sultán Solimán el Magnífico. Esta relación permitió una colaboración efectiva entre la autoridad religiosa y la política, lo que contribuyó a un periodo de estabilidad y expansión para el imperio. Ebu Suud Efendi es, a menudo, acreditado con haber ayudado a establecer un equilibrio entre la autoridad secular del sultán y la autoridad religiosa del Sheikh-ul Islam, sentando un precedente para las futuras interacciones entre la ley y el gobierno en el mundo islámico otomano. Su influencia no se limitó al Imperio Otomano, ya que sus interpretaciones legales y su enfoque pragmático hacia la jurisprudencia islámica fueron estudiados y respetados en otras regiones del mundo islámico. Su obra también tuvo un impacto duradero, ya que muchas de sus decisiones legales continuaron siendo referenciadas y utilizadas en la jurisprudencia otomana hasta el final del imperio en el siglo XX. La serie muestra a Mahidevran como una figura que sufre continuamente en el palacio tras la llegada de Hurrem y su ascenso al poder. Se la representa viviendo una vida de constante conflicto y humillación. La realidad, tras perder su estatus como favorita de Solimán, Mahidevran se trasladó a Manisa con su hijo Mustafa. Después de la muerte de Mustafa, su vida cambió drásticamente, y se retiró a Bursa. Aunque tuvo dificultades financieras y políticas, su vida no fue el drama constante que se presenta en la serie. Ficción. En la serie, la muerte de Mustafa, el hijo mayor de Suleimán y Mahidevran, se retrata como resultado directo de una conspiración entre Hurrem y Rustem Pasa para eliminarlo como posible heredero. La serie presenta a Hurrem como una manipuladora maestra que influye en las decisiones de Suleimán. Realidad. Aunque es cierto que Mustafa fue ejecutado por orden de Suleimán, las razones fueron mucho más complejas. La ejecución fue el resultado de preocupaciones sobre la estabilidad del imperio, posibles rebeliones y las leyes otomanas sobre la sucesión, que a menudo resultaban en conflictos violentos entre los hijos del sultán. No hay pruebas históricas sólidas de que Hurrem haya orquestado directamente la muerte de Mustafa, aunque la lucha por el poder dentro de la familia imperial y las intrigas en la corte ciertamente jugaron un papel.